Hola mis amados hermanos, Dios me los bendiga ricamente. Qué bueno es saber que Dios sin frontera está reunido hoy en cada uno de los diferentes sectores con el único propósito de dar gloria a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Qué bendición es saber eso. Mis queridos hermanos, en las diferentes disciplinas deportivas siempre se entrena, se prepara para enfrentarse con un equipo contrario, eso es obvio. Hay equipos que se convierten en rivales fuertes, pero esta rivalidad solamente es en la cancha, en el campo de juego, en la pista de carrera. La meta de todo equipo es alcanzar la victoria. Ningún equipo se prepara para la derrota, siempre se prepara para alcanzar la victoria. Si mencionamos algunos equipos rivales conocidos en nacionales, pudiéramos decir en Venezuela, si hablamos de fútbol, pudiéramos hablar de el Deportivo Táchira versus el Caracas Fútbol Club, que cuando juegan o tienen encuentros, causan euforia entre sus aficionados. Si hablamos de béisbol, pudiéramos mencionar a los Leones del Caracas versus Navegantes del Magallanes, que son equipos que han tenido una rivalidad durante mucho tiempo y para todas las temporadas se preparan con el propósito de alcanzar la victoria, junto a los otros equipos también. Pero por mencionarles equipos nacionales que se mantienen en una rivalidad continua, pero que solamente es en la cancha. Me imagino que en los otros ámbitos, pues hasta amigos se dan y compartirán. Pero lo que quiero decir con esto, mis queridos hermanos, es que en la vida siempre tendremos un equipo contrario con el cual necesitamos enfrentarnos, ¿ok? Si hablamos del ámbito espiritual, nos enfrentamos con el equipo de la oscuridad, el equipo influenciado por Satanás y sus secuaces. Pero nosotros estamos en otro equipo, que es el equipo de la luz, el equipo que el Señor Jesús ha rescatado para su gloria. Entonces, mis queridos hermanos, en estos términos, teniendo esto en mente, quiero compartir con ustedes esta mañana las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Y quiero pedirles que puedan ubicarse en Gálatas capítulo 5. Y vamos a estar leyendo los versículos 16 al 23 y yo se los quiero leer en dos versiones. La primera versión va a ser la primera versión se lo voy a leer en Reina Valera y luego sí le voy a leer NTV. Así que vaya ubicándose allí, ya está buscando Gálatas capítulo 5. Busque Gálatas capítulo 5 y se ubica en el versículo 16 y vamos a leer desde el 16 hasta el 23. Búsquelo allí en su Biblia física o en el celular, pero vaya y lea conmigo lo que nos dice la palabra de Dios. En esto que es las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Dos equipos que se enfrentan continuamente con el propósito de alcanzar la victoria. Y vamos a desarrollar esto, así que no se confunda todavía. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice el versículo 22 y 23, muy conocido este texto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto nos dice entonces Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. Se lo quiero leer en NTV. En NTV dice, por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea
la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra estas cosas, dice la versión NTV. Hay dos equipos contrarios que luchan para obtener la victoria, aunque estamos conscientes que el Señor Jesús es victorioso. Él ya venció el pecado y venció la muerte. El problema que enfrentamos, lo enfrentamos usted y yo por nuestra vieja naturaleza. Pero tenemos una ventaja, que el Señor Jesús lo venció. Y si el Señor Jesús es victorioso y nosotros somos sus hijos y estamos haciendo su voluntad, vamos a obtener la victoria en esta lucha, en esta batalla de las obras de la carne versus el Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos constantemente estar entrenando. ¿Entrenando en qué sentido? Entrenando en obedecer a Dios su palabra, en hacer su voluntad, en hacer lo que al Señor le agrada. Entrenar en dejar todo lo que desagrada al Señor. Así que en primer lugar vamos a revisar que está muy clara ahí en el texto lo que son las obras de la carne. Recuerden que estamos hablando las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Entonces nos dice el versículo 19 al 21, menciona una lista de pecados que son obras de la carne. ¿Okay? Esta serie de pecados están relacionados con la vieja naturaleza, con el viejo hombre del cual Dios nos ha librado y nos ha dado una nueva naturaleza. Esto no quiere decir que esta naturaleza ha desaparecido, está allí. Así que si yo no me preparo, si yo no busco del Señor, pues este equipo rival va a obtener la victoria sobre mí. Pero vamos a los versículos 19 y 21, que dicen que manifiestas son las obras de la carne. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Entonces Pablo hace una lista. Se mencionan tres grandes grupos de pecado. Óigame, esto es como para entenderlo en nuestra mente finita, porque para Dios pecado es pecado con toda la letra mayúscula, en cualquier categoría, en cualquiera de sus presentaciones. Pecado es pecado y desagrada al Señor, nos separa del Señor. Pero aquí podemos encontrar en el versículo 19 los pecados que están relacionados con la sexualidad, o sea, pecados sexuales. Estos pecados, estas obras de la carne, que son pecados sexuales, tienen que ver con el adulterio. Menciona adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Ok? El adulterio, para los que no lo saben, algunos sí lo sabrán, para los que no lo saben, el adulterio tiene que ver con la infidelidad en el matrimonio. Tiene que ver cuando hay engaño de alguien que ya está casado y tiene relaciones extramatrimoniales. Eso es una obra de la carne. Es del equipo contrario, no del equipo al que tú perteneces. Entonces, el adulterio tiene que ver con infidelidad en el matrimonio. ¿Okay? Es algo que no está bien desde ningún punto de vista. Está la fornicación, también mencionan estos pecados sexuales la fornicación. Esta fornicación tiene que ver con relaciones sexuales libres sin compromiso entre personas que no se han casado. Eso es lo que significa fornicación. Y está la inmundicia y la lascivia, que describe a la persona
que ya está dominado tanto por la lujuria que simplemente no le importa lo que la gente piense o diga, porque ya abandonan toda restricción y ya no siente vergüenza en si se dan cuenta o no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces están estos pecados que están relacionados con la sexualidad, o sea, con relaciones sexuales ilícitas, ¿ok? Que está entonces el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Entonces estas son obras de la carne. El enemigo siempre está apuntando a que se dañe todo lo que Dios ha ordenado para que sea entre los parámetros correctos dentro del matrimonio y no haciendo locuras como vemos en nuestra sociedad, como se vio en aquel mundo y en ciudades que Dios mismo destruyó a causa de estos pecados y estas locuras que no solamente pasaban allá, sino que han estado pasando desde entonces. Pero el Señor nos ha rescatado de ese mundo, por eso nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. Dice el versículo, más adelante vamos a hablar de estos primeros versículos, pero el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es andar en el Espíritu. Pero estamos entonces desarrollando esto que es las obras de la carne versus el Espíritu. Dos equipos contrarios, dos equipos que batallan, dos equipos que luchan entre sí. Pero entonces estas obras, estos pecados de sexualidad se encuentran entonces en estos pecados de sexualidad, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, que es lo que le acabo de describir. Están también el versículo 20, los dos primeros que se mencionan en el versículo 20 son pecados relacionados con religiones paganas, ¿ok? Que es contrario a lo que Dios quiere. Esto dice idolatría, menciona la idolatría, que es la adoración a dioses falsos, ¿ok? O a todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Muchas veces el primer lugar en nuestro corazón a veces lo ocupan las preocupaciones, el trabajo, la enfermedad, los problemas económicos. Entonces estoy haciendo cosas que desplazan mi tiempo con Dios, estoy haciendo cosas que desplazan mi tiempo de comunicación con Dios, estoy haciendo cosas que desplazan el servicio y la entrega que yo debo tener a Dios. No quiere decir que usted no tenga un empleo, hermano, porque si no tenemos un empleo las cosas se ponen más complicadas. Se trata de que lo que Dios te da no desplace a Dios de ese lugar. Entonces hay muchas formas de idolatría que podemos ver en el mundo actual en el que estamos viviendo. Algunas personas, algún cantante, algún actor que la gente admire y cuando pasan la película de dicho personaje, si es un domingo, yo prefiero quedarme viéndolo porque no lo van a pasar más, así que me quedo viendo e ignoro lo que tengo que hacer con el Señor, mi responsabilidad con el Señor. El partido de fútbol, el partido de béisbol, el partido de básquetbol, el partido lo van a pasar el domingo, así que este domingo no voy a la iglesia, no me reúno con nadie, este domingo es dedicado para eso. Esas son formas muy actuales de lo que es la idolatría. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Idolatría también al dinero. En este tiempo en el que estamos viviendo, es una necesidad producir dinero. Claro que sí es una necesidad y el dinero no es malo cuando no se convierte en un Dios. ¿Okay? El dinero es un recurso que Dios nos provee, nos da para comprar, para cubrir algunas necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Pero cuando esto se convierte en lo primero, en lo único que yo hago, se convierte en idolatría. Entonces estos pecados no solamente están relacionados con adoración a dioses falsos, sino que está relacionado con todo lo que tiene que ver con lo que desplaza a Dios del primer lugar, del centro de nuestras vidas. Así que ojo con eso. Pero también menciona la hechicería, que tiene que ver con brujería, ocultismo, etc. Quizá pudiéramos decir, oye, pero esto no se presenta en la iglesia. Realmente lo que estaba sucediendo aquí, mis queridos hermanos, era que Pablo les había predicado a los gentiles. Un gran grupo de gentiles se había convertido, habían establecido una iglesia en Galacia. Otro grupo de judíos se había convertido también al cristianismo, pero con ideas falsas. Esto estaban tratando, si usted revisa el primer versículo, Pablo dice en el primer versículo del 5 que
que sean libres con la libertad con que Cristo los hizo libres y que no se esclavicen otra vez a la ley. Y era porque estos cristianos judíos que se habían convertido estaban mezclando la salvación que es por gracia con algunos ritos de la ley. O sea, estaban diciendo que también la salvación se alcanzaba al cumplir los ritos que ellos habían cumplido durante mucho tiempo de la ley. Entonces Pablo comienza a aclarar un poco de cosas acá como esta que están surgiendo. Entonces, están estos pecados que tienen que ver con la idolatría y tienen que ver con la hechicería. Pudiéramos decir, oye, pero en mi iglesia no hay hechicería. Pero es escandaloso, mis queridos hermanos, que hay mucha gente supersticiosa dentro de las iglesias. Y la superstición no es algo que agrada al Señor también. Tampoco, perdón. Porque la superstición es algo que no está claro. Pero lo que Dios nos dice en su palabra está claro en términos que nosotros podamos entender por medio de su Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, quizá no haya hechicería, pero la superstición tiene que ver con cosas ocultas también. Si usted, como hijo de Dios, como parte del equipo de luz, como parte del equipo del Señor Jesucristo, no debe andar con estas cosas de la carne, porque estas son obras de la carne. Esos mensajitos que a veces envía, que comparten hermanos a veces, y no solamente, no me estoy refiriendo, no sé si usted lo ha hecho también, pero tantos hermanos que comparten, gente que se identifica como cristiano y mandan esos mensajes, que mande este mensaje a 5 hermanos o a 5 personas y vas a recibir una bendición, mande este mensaje y vas a recibir un mensaje financiero. Mis queridos hermanos, porque nosotros a estas alturas de la vida vamos a andar con esas cosas, ¿ah? Superstición. No, que la luna, que el sol, que las estrellas se alinearon y entonces hoy va a ocurrir tal cosa, hoy, y comienzan a decir un sinfín de cosas locas. Superstición, así que cuidado porque esto también es obra de la carne. Entonces, a veces vemos las grandes cosas que son malas, pero cómo se meten sutilmente cosas en la iglesia y nosotros, como es tan sutil, a veces pensamos que es normal. No porque es que la abuela pensaba así. No, es que mi tío pensaba así. Que si uno llegaba y iba a llover y uno agarraba un vaso y lo agarraba un platico y lo volteaba, dejaba de llover. O no, si cuando va a llover y yo no quiero que llueva, yo voy y dibujo un sol allí, le hago una carita feliz, no llueve. Y andamos con un poco de cosas locas que no aparecen por nada. Mi querido hermano, hay alguien que el Señor le dijo que no iba a llover y él oró para que no lloviera y no llovió. Y cuando habló con Dios para que lloviera, llovió. Listo, eso es lo que dice la Biblia. Entonces todas esas cosas locas, es un ejemplo que le estoy poniendo acá nada más. Pero hay tantas cosas locas que se han mezclado en la iglesia que siguen siendo obras de la carne. Entonces estamos batallando contra la carne y no podemos vivir con nuestra vieja naturaleza. Eso era lo que creíamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, necesitamos vivir por las verdades que dice la palabra de Dios y no por lo que me dijo el abuelo, no por lo que hace tradicionalmente la familia, ni siquiera por lo que hace tradicionalmente algunas iglesias o la iglesia que ha caído en algunas oportunidades en eso. Cuando digo la iglesia estoy hablando de todos los que han creído en el Señor, que hay algunos grupos que inventan varias cosas extrañas. Entonces, mis queridos hermanos, están los pecados relacionados con los pecados sexuales, están los pecados relacionados con religiones paganas y todas estas cosas ocultistas que a veces se mencionan y que hay algunas personas que se han identificado como cristianos y andan con estas locuras. Y tenemos también los pecados, mencionas de los que quedan del versículo 20 al versículo 21, los pecados de temperamento o de carácter. Y quizás nosotros hasta este punto pudiéramos decir, bueno, pero es que yo soy fiel a mi esposa, yo no me he casado pero me estoy portando bien, pudiéramos decir idolatría, no, yo no idolatro a nadie, pudiéramos decir herejías, no, yo trato de no andar en estas cosas, pudiéramos decir hasta este punto, fornicación, nada, lascivia, inmundicia, nada conmigo, así que esto es para la gente que no conoce al Señor, estarían pensando algunos. Pero, ¿qué tal esta lista que Pablo incluye aquí como pecados de temperamento o de carácter? Que tienen que ver con enemistades, odiar a otros, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras y orgías.
A veces nosotros escuchamos una lista de pecados y estamos pensando en alguien más. Oye, aquel sí es pecador. O este anda en aquello. No, yo quiero que en este momento, hermano, usted se concentre en su vida, escanee su vida a la luz de la palabra y vea si hay obras de la carne que se han estado manifestando en su diario vivir, para poder prender el bombillo de alerta y decir: no puedo jugar para el equipo de la oscuridad. No puedo jugar para el equipo de la vieja naturaleza. Tengo que jugar para el equipo al cual el Señor me ha llamado. Entonces, enemistades. Hay familias que tienen al Señor o que se identifican como cristianos y a veces no se hablan entre sí, pero se identifican como cristianos. Enemistades. Tiene que ver con odiar a otros, con no soportar a otros. Enemistades. Y es un pecado que no se ve claramente evidente como los que mencionamos en primer lugar. Los de arriba, que son pecados evidentes, que son pecados que se ven cuando la gente tiene una acción. Y estos son pecados quizás pudiéramos mencionar en nuestros términos finitos, ¿ok? Pero los pecados que se están mencionando arriba, como estos pecados de temperamento, carácter, siguen siendo pecados delante de Dios con todas las letras en mayúscula, ¿ok? No se confunda con eso. Pecado es pecado. Enemistad, la enemistad, yo puedo guardármela. Yo puedo tener un problema con alguien y nadie sabe. Pero está allí la enemistad. Odiar a otros. Pleitos, no hace falta definirlo. Celos, no hace falta definirlo. Iras, no hace falta definirla. Iras, no tiene que ver con que usted no se enoje, con que usted no tenga momento en el que se moleste realmente. Porque bueno, tenemos a Jesús, que llegó un día al templo, vio un zaperoco allá, la gente estaba haciendo cosas injustas e incorrectas, y llegó y volteó todas las mesas y corrió a todos. El Señor Jesús se molestó, pero no pecó. ¿Sabe cuál es el problema cuando nosotros nos airamos? Y pudiéramos caer y pudiéramos nosotros evaluar nuestra vida. Pudiéramos evaluar nuestra vida si es que hay ira en mí. ¿Cuándo la ira se convierte en un pecado? Cuando nosotros dañamos, cuando nosotros decimos cosas que están hiriendo y yo pienso que es normal. Cuando yo reacciono de la forma en medio de la ira que no debo reaccionar. Cuando yo pienso cosas en mi ira que no debería pensar. Cuando yo actúo en la ira, golpeo, tiro y aquello. Esas son obras de la carne. Entonces, mis queridos hermanos, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Mateo en la Reina Valera. Creo que es Mateo en la Reina Valera. La Biblia en el Evangelio de Mateo en la Reina Valera. Lo que quiere decir, oye hermano, que no dejes pasar tanto tiempo antes de resolver una circunstancia. Cuando yo tengo un ataque de ira y reacciono de la forma más carnal al modo de la vieja naturaleza, yo necesito, porque el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nuestra vida, el Espíritu Santo va a estar allí inquietándonos hasta resolver dichas circunstancias. Entonces pudiéramos nosotros tener algunas de estas cosas de la carne y pudiéramos estar viéndola como normal, pero que siguen siendo cosas de la carne, y que esta situación de la vieja naturaleza está batallando con la nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces tenemos enemistades, evaluemos nuestra vida, pleitos, celos, iras, contiendas, egoísmo, disensiones que tienen que ver con discutir, contienda que tiene que ver con egoísmo, herejía que tiene que ver con torcer la verdad y causar divisiones, envidia que no hace falta definirla, homicidios que tiene que ver con asesinato, orgía que tiene que ver con fiestas desenfrenadas. Pudiéramos decir nosotros, bueno, hay algunas cosas que todavía no pegan conmigo, pero mis queridos hermanos, necesitamos evaluar si nosotros estamos haciendo las obras de la carne, si tenemos cosas muy carnales de la vieja naturaleza aún en nuestra vida, o estamos viviendo en el Espíritu. Si estamos mostrando el fruto del Espíritu, que usted lo conoce, quizá usted se sepa este versículo, pero lo vamos a revisar. Bueno, ante toda esta lista de pecado en este equipo de la obra de la carne, y cuando estoy hablando de la obra de la carne, mis queridos hermanos, yo no estoy hablando de esto, de esta piel. Estoy hablando de la vieja naturaleza, con todos los deseos que teníamos cuando no conocíamos al Señor. Y que esta naturaleza, aunque ha sido vencida por Jesucristo,
Nosotros, para vencer la vieja naturaleza, necesitamos estar sometidos a Cristo, a Dios, a su voluntad y batallando para agradar al Señor en todos los sentidos. Así que con estas cosas, esta lista de las obras de la carne, con esta lista de pecados que hemos revisado en esta primera parte, vamos a ver qué nos dice Jesús sobre estos asuntos. Por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 5, y vamos a ver qué nos dice Jesús acerca del adulterio. Mateo capítulo 5, y se va a ubicar en los versículos 27 al 28. Mateo capítulo 5, búsquelo allí, mi querido hermano, para que usted lea allí a primera vista, allí con su Biblia física o su Biblia en el celular, para que usted se dé cuenta que aquí yo no estoy inventando nada, sino que estoy hablando lo que dice acá la palabra de Dios. Y usted, como cristiano, tiene que evaluar si lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios o si me estoy inventando algo acá. Por eso es importante que usted revise su Biblia para comparar si yo estoy inventando algo o estoy hablando de lo que está en la palabra de Dios. Ahora, dice Mateo 5, 27 al 28, dice de la siguiente manera: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer... Mis amados hermanos, se fue la luz en medio de la grabación. Así que recordemos que estamos en Venezuela, ya cambiamos de lugar, aquí estamos nuevamente y voy a leer nuevamente Mateo 5 para ver qué nos dice Jesús en cuanto a estos asuntos que estamos hablando. ¿Qué nos dice Jesús acerca del adulterio? Estamos en Mateo 5 y estamos leyendo los versículos 27 al 28, se los quiero leer otra vez para retomar la idea. Y dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, mis queridos hermanos, quizá la gente no está haciendo el acto, pero tiene que ver con la intención del corazón. Y cuando estamos viviendo por las obras de la carne, estamos haciendo la obra de la carne, estamos haciendo lo que Dios no le gusta que nosotros hagamos. Y es precisamente Dios ha cambiado tu corazón, Dios ha cambiado tu vida. Y cuando nosotros tan solamente pensamos o tenemos pensamientos que son desagradables para el Señor, pensamientos de infidelidad, hemos adulterado en nuestro corazón. Así que tiene que ver no con evitar hacer algo, sino que tiene que ver con lo más profundo de tu ser, con lo que está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti, lo que está dentro de tu corazón es el Espíritu Santo que el Señor, por su misericordia, ha hecho habitar en ti al recibir a Jesús en tu corazón. Entonces, eso es lo que Jesús dice acerca del adulterio, dándole el verdadero sentido a la ley. Si vamos a enemistades, vamos a los versículos 43 y 45. Vamos a ver qué nos dicen estos versículos 43 y 45 en cuanto a las enemistades. 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que Jesús cambia todo el papel. Bueno, yo amo a quien me ama y al que me aborrece y al que me cae mal, yo ni le hablo, ni lo saludo, ni lo trato. Obras de la carne. Pero estamos viendo las obras de la carne versus el fruto del Espíritu y ya vamos a avanzar hacia ese tema. Entonces vemos lo que Jesús dice acerca del adulterio, que tiene que ver con lo que hay en tu corazón, con lo que hay en tu mente. Y cuando está hablando de la enemistad, habla totalmente lo contrario. Oíste que fue dicho, aborrecerás, pero yo digo, ama a tus enemigos. Necesitamos mostrar el amor porque Dios es amor. Y si Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo, nosotros necesitamos mostrar también el amor de Dios. Así que si hay pleitos, si hay enemistades, necesitamos arreglar eso porque si no, no vamos a poder vivir en el Espíritu. Y por último, mis queridos hermanos, no vamos a revisar una por una, sino estos tres pecados que pudiéramos decir, bueno, no, yo no adultero, yo no tengo enemistades y yo no soy ningún asesino, yo no he matado a nadie. Bueno, vamos a ver qué dice Jesús acerca de esto, pero ahora nos vamos a ir en los versículos 21 y 22 de este mismo Mateo 5. Dice el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera
que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este texto sí me gustaría leérselo para tener un poquito más de claridad en la versión NTV. Y esta versión NTV, en Mateo 21 y 22, dice de la siguiente manera. 21 dice... Ya vamos para allá que estamos en vivo. Ok, 21 dice: ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. Entonces, mis queridos hermanos, adulterio, enemistad y homicidio, como lo define Jesús. Así que ojo pelado con estas obras de la carne. Y revisemos uno más acerca del homicidio en Primera de Juan 3:15. Vamos a ver qué nos dice Jesús, qué nos dice, porque estas enseñanzas, aquí lo está diciendo el mismo Jesús, pero aquí en Juan ya son sus discípulos, sus apóstoles, enseñando lo que Jesús les enseñó a ellos. Así que miremos lo que dice Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15 nos dice de la siguiente manera: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo el que aborrece a su hermano. Mis queridos hermanos, estas son obras de la carne, de nuestra naturaleza vieja. Dios nos ha dado una nueva naturaleza a través de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro ser. Está trabajando continuamente en nuestra vida. No hemos sido cambiados en su totalidad, porque dice el mismo apóstol Pablo que el que comenzó a hacer la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el día en que Jesucristo venga y nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a batallar contra estas cosas. Y la única forma de vencer todas estas obras de la carne es sometiéndonos a Dios, haciendo su voluntad, viviendo en el Espíritu. Entonces, ahí está esta lista de estrategias que tiene el equipo del mal para alejarte de Dios, pero Dios tiene una mejor estrategia. Te envió su Espíritu Santo para mantenerte libre de todas estas cosas. Por la muerte de Jesús, que Jesús venció al enemigo, venció la muerte y venció el pecado, nosotros no estamos obligados, no hay una obligación a que esto tiene que ser así. Esto cambia por los méritos de Jesucristo y por lo que Él ha hecho. Usted decide si jugar para el equipo de la oscuridad o jugar para el equipo de la luz. Así que aquí está una lista de las obras de la carne. Y nosotros, cada uno de nosotros, no mirando al lado, no, yo creo que aquel practica esto, no, mirando hacia adentro de cada uno de nosotros, evaluando nuestra vida, escaneando nuestra vida, a ver cuáles de estas obras de la carne se hacen evidente en nosotros en algunas situaciones de nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, vemos entonces en esto las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Dice los versículos 22 al 23, vamos a buscarlo acá nuevamente. En Gálatas, nos ubicamos nuevamente en Gálatas. Le doy chance ahí a usted para que lo busque, porque yo también lo estoy buscando. Y vamos a revisar unos versículos muy conocidos, como son Gálatas 22 al 23. Entonces, en comparación o en contraste con todo estos pecados y estas obras de la carne, dice, termina diciendo el versículo 21. Acerca de las cuales estas cosas los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Entonces, estas virtudes son caracterizadas
como fruto. En contraste con las obras, solo el Espíritu Santo puede producir estas virtudes que acabo de mencionar acá en este texto. Entonces, esto no se produce por esfuerzos propios. Solamente es el Espíritu que lo produce. Otro contraste es que cuando las obras de la carne aparecen en plural, el fruto del Espíritu es uno solo y es indivisible, o sea, no se divide. Aquí, mis queridos hermanos, no podemos decir, ay, pero es que yo tengo paciencia, pero no tengo fe. Ah, es que yo tengo fe, pero no tengo templanza. No puedo decir, ah, es que yo tengo amor, pero no tengo bondad. No, este es un fruto. Y este fruto es una combinación de varias virtudes que están incluidas dentro de ese fruto que se denomina el fruto del Espíritu. Así que esto no puede dividirse, no puedo decir, bueno, yo creo que yo tengo paciencia, tengo gozo, pero no tengo paz. Yo tengo bondad, tengo fe, pero no tengo mansedumbre. Yo creo que tengo mucho amor para todos, porque es que yo les digo a todos que los amo, pero no tengo templanza, que es dominio propio. No, esto no se divide. O se produce el fruto del Espíritu Santo con todas estas características, o estamos en las obras de la carne. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo controla completamente la vida del creyente, entonces produce este resultado que es un fruto completo, es un ramillete completo con todas estas características que amor, que son los tres primeros, amor, gozo y paz. Estas tres primeras virtudes conciernen a nuestra actitud hacia Dios. ¿Ok? Amarás a Dios con todo tu corazón. Necesitamos amar a Dios. Y podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Gozo, que a pesar de todas las circunstancias difíciles por las que nosotros pasemos, nuestro gozo y nuestra convicción en el Señor siguen intactas, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino depende de las promesas de las que nos hemos apropiado del Señor, de sus verdades, de su palabra, de que nos ha sacado de este mundo de oscuridad y que las cosas que nosotros pasemos no son comparadas con lo que vamos a vivir eternamente con nuestro Señor. Así que podemos estar, a pesar de todas las circunstancias complicadas, tener gozo. Y este gozo no es andar con los dientes pelados todo el tiempo, es un gozo que se experimenta realmente en lo más profundo de nuestro ser, que estamos confiados que las cosas van a pasar en algún momento. Y en algún momento muy cercano el Señor va a venir, va a transformar nuestro cuerpo, vamos a vivir con Él y ya no vamos a tener necesidades de estos sufrimientos, no vamos a tener necesidad física, sino que vamos a estar con Él. Pero bueno, ese es otro tema, pero lo que quiero decir es que este es un gozo profundo que a pesar de cualquier circunstancia, nosotros podamos mantenernos serenos y tranquilos en el Señor, porque aparte de eso dice que este fruto, las virtudes que tiene este fruto es amor, gozo y paz. El Señor nos hace vivir en paz. Él es nuestra paz. Y hablaba el pastor Ezequiel en la serie de estos dos sermones pasados, que tenemos paz con el Señor. Entonces estos tres, amor, gozo, paz, tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios. A pesar de lo que experimentemos en nuestra vida, podemos tener amor, podemos tener gozo y podemos tener paz. Y que esto se produce en nuestra vida, que se muestra en nuestra vida hacia Dios también. La segunda triada de virtudes está relacionada con nuestras relaciones sociales. Y se menciona entonces en estas virtudes la paciencia, en este fruto del Espíritu, la paciencia, la benignidad y la bondad. ¿Ok? La paciencia, que tiene que ver con resistir y soportar. La benignidad tiene que ver con ser amables en su término más básico. ¿Ok? Y la bondad tiene que ver con tratar bien, o sea, con ayudar a otros. Entonces tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Resistir a veces las faltas de otro con paciencia y amarles como el Señor les ama. La benignidad tiene que ver con ayudar a otros, hacer cosas en favor de otro. Y la bondad tiene que ver con ese trato amable y genuino, desinteresado que uno tiene con otros. Entonces, estas paciencia, benignidad y bondad tienen que ver con nuestras relaciones sociales. Y este tercer grupo describe los principios que guían la conducta cristiana, que son la fe, la mansedumbre y la templanza.
La fe tiene que ver con la convicción, con la confianza en Dios, en creer únicamente las verdades expresadas por Dios en su palabra. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que ante cualquier enseñanza usted pueda orar y revisar qué es lo que dice la palabra de Dios para saber si lo que están enseñando es correcto o es incorrecto. La convicción en las promesas de Dios. Hoy mucha gente vacila en esto. Hay poca convicción, hay más emoción que convicción. Y el fruto del Espíritu Santo produce fe, confianza, seguridad en nuestro Salvador. Y esta fe debe estar acompañada de esa convicción de que pase lo que pase o digan lo que digan, yo me mantengo firme en las palabras del Señor porque son verdad, porque se cumplen y hay unas que han de cumplirse en el futuro, muy pronto. Ya todo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Está la mansedumbre, que tiene que ver con ser dócil, con ser humilde. Lo hablaba yo en uno de los sermones que compartí anteriormente cuando hablamos de esa invitación que nos hace Jesús a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Tiene que ver con ser dócil, tiene que dejar con dejarnos moldear por el Señor. Dios siempre está trabajando en nuestra vida, y para que esa obra siga haciendo un efecto en nuestra vida, nosotros debemos dejar que Dios cambie lo que tenga que cambiar en mi vida, aunque a mí me duela, aunque a mí me cueste. Tengo que permitir que el Señor cambie mi vida y aceptar su corrección con humildad, aceptar la corrección de los líderes que el Señor ha puesto en la iglesia con humildad, con docilidad, con mansedumbre. Y la otra tiene que ver, que es el fruto del Espíritu Santo, que produce también, que tiene que ver entonces con los principios que guían nuestra vida cristiana. Tiene que ver entonces la templanza. La templanza la desarrolla el Espíritu Santo, fe, mansedumbre y templanza. Y la templanza tiene que ver entonces con saber controlar nuestros malos deseos. Tener dominio propio ante las circunstancias complicadas e incómodas en nuestra vida. Entonces, mantener el dominio propio. Y el dominio propio también es desarrollado por el Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, las obras de la carne versus el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros, en tercer lugar, en primer lugar vimos las obras de la carne, en segundo lugar vimos el fruto del Espíritu? Y ahora, en tercer lugar, entonces, ¿cómo vivo por el Espíritu? ¿Cómo ando en el Espíritu? Bueno, mis queridos hermanos, el texto más que todo nos dice es qué es lo que no es andar en el Espíritu, y comienza a decir un poco de cosas que es no andar en el Espíritu, que son las obras de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu, mi querido hermano? Andar en el Espíritu es andar sometido a la voluntad de Dios. Óigame, nosotros no podemos decir que no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No podemos decir a esta altura de la vida, los que tenemos tiempo en este camino, yo no tengo tanto como otros que ya son más viejitos que yo, pero tengo un buen tiempo en el Señor. Ya creo que he cumplido como unos 16, 17 años, 18 años, por ahí tengo que sacar bien la cuenta, pero sé que he avanzado en esto y he aprendido del Señor. Y lo que estoy convencido es que yo a este punto de mi vida, yo no puedo decir, yo no sé qué es lo que le agrada al Señor. Yo no sé cómo es que debo vestirme que le agrada al Señor. Yo no puedo decir cómo es que tengo que actuar para agradar al Señor. Yo como cristiano sé lo que dice la palabra de Dios, que es agradable para Él y cuál es la clase de vida que Dios quiere que yo tenga para Él. Así que vivir en el Espíritu, mis queridos hermanos, no es tener licencia libre. Vivir por el Espíritu no es tener licencia para hacer cualquier clase de cosa. Vivir en el Espíritu es vivir sometido a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, vivir por el Espíritu no es un concepto relacional más que seguir un poco de normas y parámetros. Porque los que vivían bajo la ley estaban siguiendo unas normas que no fueron capaces de experimentar, de guardar. Ningún ser humano pudo ser capaz de eso. Aparte que le estaban dando el sentido incorrecto y Jesús vino a cambiar, a darle el sentido correcto a esto. Entonces, vivir por el Espíritu no tiene que ver con que, bueno, ahora voy a hacer una lista de lo que voy a hacer esto, voy a hacer, y a veces no alcanzamos a cumplir. Para vivir en el Espíritu necesitamos relacionarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador Jesucristo, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, y tenga la seguridad que a medida que yo ore más, a medida que yo lea la palabra, a medida
medida que haga preguntas de lo que no entiendo, a medida que yo me reúna con otros cristianos que me expliquen algunas cosas, a medida que yo me reúna para tener estudios bíblicos, para tener tiempo de oración, tenga la seguridad que usted va a tener más opción de andar en el Espíritu y así no va a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, mis queridos hermanos, andar en el Espíritu no tiene que ver entonces con licencia, no tiene que ver con hacer lo que nosotros queramos, sino que andar con el Espíritu es someternos a la voluntad de Dios. Dice los primeros versículos de este capítulo 5. Está pues firme con la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud que se estaba refiriendo a la ley, esa serie de normas que ellos estaban siguiendo, le estaban poniendo algunas cosas pesadas que no podían cargar. Y hemos hablado de eso en otras oportunidades. Entonces, mi querido hermano, vivir en el Espíritu es el único medio que tenemos para vencer la carne. Anda pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Podemos elegir andar en el Espíritu o podemos elegir andar en la carne. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy eligiendo? Si andar en el Espíritu, mis queridos hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Que nos apartemos de la inmundicia, que andemos en santidad, que actuemos de la forma correcta, que prediquemos su palabra, que compartamos con otros, que nos reunamos, que nos congreguemos en los diferentes sectores, que compartamos allí donde estamos con otros también. Son cosas, pero son más cosas de las que yo les puedo mencionar aquí. La lista es muy larga de lo que es hacer la voluntad de Dios y aparece en su palabra y usted lo sabe. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo sé si estoy andando en el Espíritu? ¿Cómo sé si estoy andando en las obras de la carne? Bueno, dice que manifiestas son las obras de la carne y son todos esos pecados que hemos mencionado. ¿Cómo sé si estoy andando en el Espíritu? Si estoy andando en el Espíritu, entonces puedo estar consciente si el Espíritu me está permitiendo a mí mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué se está manifestando en tu vida para que puedas evaluar si estás en las obras de la carne o estás en el fruto del Espíritu? La obra de la carne versus el fruto del Espíritu. Entonces, si hay cosas desagradables que van en contra de lo que enseña la palabra, tenga la seguridad que estás en las obras de la carne o tienes algunas que corregir. Todos tenemos cosas que corregir. Si estamos en el Espíritu, entonces estamos produciendo todo lo que el Señor va a producir en nuestra vida a través de su Espíritu Santo para mostrar todas estas virtudes que se mencionan en los versículos 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a andar continuamente en el Espíritu. Oremos los unos por los otros para que el Señor nos permita vivir en el Espíritu. Y en el Espíritu Santo, porque esa ya aparece en mayúsculas y se refiere al Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga. Mucho ánimo, nada de desánimo. Sigamos siempre adelante y esforcémonos con la ayuda del Señor, porque no es nuestro propio esfuerzo, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo para vivir diariamente en el Espíritu. Abrazos y bendiciones. Que el Señor les fortalezca y les ayude y nos ayude como iglesia a vivir de la forma que a Él le agrada.